Todos estábamos de acuerdo en que la casa del lago era demasiado cara este verano, dijo mi padre, mientras la familia de mi hermana publicaba fotos desde el muelle, con las motos acuáticas y en la suite principal que yo había pagado. Deja de actuar como si hubiera sido invitada, sonrió mamá con suficiencia. Yo solo asentí, llevé a mi hijo a casa y no dije nada más. Por la mañana, todas las fotos de la casa del lago que mi hermana había publicado habían desaparecido. La primera foto era del muelle. Reconocí la barandilla antes de reconocer cualquier otra cosa. Estaba sentada en mi sofá, un sábado por la tarde, con mi hijo Miles dormido a mi lado, su cabeza sobre mi brazo, su respiración lenta y regular, tal como se pone después de haber nadado toda la mañana en la piscina comunitaria, cuando su cuerpo finalmente deja de fingir que no está cansado. Estaba deslizando el dedo por mi teléfono, como se hace cuando no buscas nada específico, solo mueves el pulgar y dejas que la pantalla se difumine. Y entonces me detuve, porque mi hermana Gwen había publicado una foto desde una casa del lago. No una casa del lago cualquiera, la casa del lago. La que está en Brier Point con el muelle de cedro y la chimenea de piedra, y la vista que mi abuelo solía decir que era lo único en el mundo que le hacía sentir que estar quieto era hacer algo. La casa que yo había reservado en mayo por $4.800. La casa que mi padre me dijo que cancelaríamos porque la familia acordó que era demasiado cara este verano. Gwen publicó 4 fotos seguidas. El muelle con toallas extendidas sobre la barandilla como si les perteneciera. Una moto acuática atada al poste, la que la empresa de alquiler incluye en el paquete premium que yo había seleccionado específicamente. Su marido, Hugo, de pie en la parrilla del patio trasero con una cerveza en la mano y la cabeza inclinada hacia atrás, riéndose de algo que alguien fuera de cámara había dicho. Y la última, la que me hizo dejar el teléfono sobre el cojín del sofá y presionar las palmas de las manos contra las rodillas hasta que mis nudillos se pusieron blancos, la suite principal. La cama que yo había reservado específicamente porque daba al amanecer sobre el agua, y quería que Miles se despertara y viera la luz cruzar el lago, tal como yo lo hacía cuando tenía su edad. Gwen estaba sentada en esa cama, con una bata blanca y las piernas cruzadas, con la leyenda, bendecida. Mi pulsera estaba en mi muñeca izquierda. Ha estado ahí desde que tenía 9 años. Mi abuelo la trenzó con un trozo de cuerda del muelle, en esa misma casa del lago, el verano antes de morir. Me la ató a la muñeca y dijo, tú perteneces aquí tanto como el muelle, Andrea. La trenza ahora está descolorida. Suave por 23 años de duchas, sueño, trabajo y todo lo que he soportado desde que él se fue. La toqué con mi mano derecha mientras mi hijo dormía contra mi hombro, y miré la foto de la cama que había pagado, y no dije una palabra. Había reservado la casa el 15 de mayo, 7 noches del 12 al 19 de julio, a través de la misma plataforma de alquiler que uso profesionalmente para gestionar las reservas adicionales en el hotel donde trabajo. $4.800 en total. $1.200 de depósito no reembolsable cargados a mi tarjeta de crédito el día de la reserva. Envié la confirmación al chat grupal de la familia con un mensaje que decía, las habitaciones son por orden de llegada. Miles y yo tenemos la suite principal porque yo estoy pagando. Los demás pueden arreglarse el resto. A mi padre le gustó el mensaje. Gwen le puso un corazón. Mi madre Cheryl respondió con un pulgar arriba. El 10 de junio, mi padre Lial me llamó. Su voz era la voz razonable, la que usa cuando ya ha decidido algo y quiere que creas que ayudaste a decidirlo. Todos hablamos de ello. Y la casa del lago es demasiado cara este verano. Gwen tiene las tarifas del campamento de los niños. Tu madre tiene un trabajo dental pendiente. Saltémonoslo este año. Lo haremos el próximo verano. Le creí. Le creí porque sonaba cansado. Como suena un padre cuando soporta más de lo que puede manejar. Y me han enseñado desde la infancia a escuchar esa voz y dejar de hacer preguntas. Llamé a la plataforma de alquiler y solicité la cancelación. El depósito de $1.200 no era reembolsable. Asumí la pérdida. $1.200 que nunca recuperaría por un viaje que nadie iba a hacer. O eso creí. Le dije a Miles que iríamos al lago en otro momento. Estaba sentado en el suelo construyendo algo con Lego. Levantó la vista y dijo, ¿podemos seguir yendo a pescar? Le dije que sí.
Él dijo vale y volvió a sus bloques. No discutió. No lloró porque los niños de 7 años confían en que sus madres les digan la verdad, y yo confiaba en que mi padre me dijera la verdad. Y nadie en esa cadena estaba mintiendo excepto Lial. Eso fue hace 4 semanas. Y ahora estaba mirando a mi hermana en la cama que yo había pagado, en la casa que yo había reservado, en el viaje que mi padre me dijo que estaba cancelado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Cheryl. Yo había enviado un único mensaje al chat grupal de la familia 20 minutos antes, es la casa de Brier Point. La respuesta de Cheryl no llegó en el chat grupal. Llegó como un mensaje privado, solo para mí, deja de actuar como si hubieras sido invitada. Te devolvieron el depósito. Superarlo. No me devolvieron el depósito. Perdí $1,200. Mi madre o no lo sabía, o no le importaba, y todavía no estoy segura de cuál es peor. Casi la llamé de vuelta y le pregunté por qué. Casi escribí un párrafo en el chat grupal explicando lo que habían hecho, lo que costó y lo que se sentía al ver esas fotos con mi hijo durmiendo en mi brazo. Pero la mano de Miles había estado apoyada en mi muñeca cuando se durmió, sus pequeños dedos tocando la pulsera que mi abuelo me ató allí, y la sensación de su mano todavía permanecía en mi piel, como una pregunta que no quería responder con rabia. Así que hice otra cosa, algo que hago todos los días en el trabajo cuando un cargo no coincide con una reserva. Si alguna vez has mirado una foto en tu teléfono y has sentido que el suelo se movía bajo tus pies, no porque algo terrible haya sucedido, sino porque algo en lo que confiabas resultó ser planeado, entonces sabes por qué te cuento esta historia. Bienvenidos a Traición Revelada. Soy gerente de operaciones de hospitalidad en un hotel boutique de la ciudad. Gestiono 120 habitaciones, 14 cuentas de proveedores, 6 plataformas de reservas y aproximadamente $2.300.000 en transacciones anuales. Mi trabajo es asegurarme de que cada cargo coincida con una reserva, cada reserva coincida con un huésped y cada huésped coincida con un método de pago. Cuando algo no coincide, rastreo la discrepancia hasta que los números se explican por sí mismos. Eso es lo que hago 5 días a la semana. Y la reserva de la Casa del Lago no coincidía. A las 11 de la noche de ese sábado, inicié sesión en mi cuenta personal de la plataforma de alquiler. Utilizo la misma plataforma profesionalmente en el hotel, así que sabía exactamente dónde buscar y qué significaban las pantallas. Navegué a mi historial de reservas. Y ahí estaba, la Casa del Lago de Brier Point, del 12 al 19 de julio. Estado, activo. Nombre del huésped, Lial Ouldridge. Método de pago, mi tarjeta de crédito terminada en 4418. La reserva nunca fue cancelada. Mi padre había llamado al gerente de la propiedad después de que yo envié la solicitud de cancelación, la revirtió antes de que la plataforma terminara de procesar, reconfirmó la reserva a su nombre y mantuvo mi tarjeta como método de pago. Pensé que solo había perdido el depósito de $1,200. Lo que no había visto era que Lial revirtió la cancelación antes de que se efectuara y mantuvo los $4,800 completos activos en mi cuenta. El acuerdo de reserva daba al titular de la tarjeta el derecho de cancelar si el método de pago se utilizaba sin autorización. Yo era la titular de la tarjeta. El pago no estaba autorizado. No lo llamé. No le envié un mensaje a Gwen. Abrí el panel de gestión de reservas, como abro los paneles de reservas del hotel en el trabajo, con las mismas manos firmes y el mismo enfoque frío que uso cuando un huésped disputa un cargo y necesito ver la verdad antes que la emoción. Seleccioné cancelar reserva, confirmé con mis credenciales de cuenta y escribí una nota en el campo de cancelación iniciada por el titular de la tarjeta. El pago no fue autorizado por el titular de la cuenta para esta estancia. Luego cerré la computadora portátil y me fui a la cama. A las 7 de la mañana del domingo, el gerente de la propiedad me llamó para confirmar la cancelación y me preguntó si quería presentar una disputa de pago. Le dije que sí. Dijo que los ocupantes habían sido notificados y estaban empacando. Pude escuchar a alguien en el fondo, una voz de mujer, aguda y rápida. Sonaba como Gwen. El gerente de la propiedad dijo: «Señora, el titular de la tarjeta ha cancelado la reserva. Necesito que la casa esté despejada antes de la hora de salida». La voz de la mujer se hizo más fuerte. Él se disculpó conmigo y colgó.
Más tarde, semanas después, Hugo me contó que Gwen y Hugo habían invitado a otras 2 familias a la casa del lago para el fin de semana. Cuando el gerente de la propiedad llegó a la puerta a las 7 de la mañana y explicó que la reserva había sido cancelada por el titular de la tarjeta, esas familias estaban sentadas en el patio con tazas de café en la mano. Una pareja empacó sin decir una palabra. El otro esposo miró a Hugo y le preguntó, ¿de quién era la tarjeta de crédito? Hugo no respondió porque Hugo aún no sabía la respuesta. Para las 8 de la mañana, todas las fotos de la casa del lago que Gwen había publicado habían desaparecido. Las borró ella misma, no porque estuviera avergonzada de las vacaciones, sino porque las fotos ya no eran recuerdos. Eran evidencia de un viaje que había hecho en una casa pagada por otra persona, en una cama que su hermana había reservado, en una semana que su padre le había dicho a esa hermana que estaba cancelada. Yo había hecho capturas de pantalla de las 4 fotos antes de cancelar la reserva. Las guardé en una carpeta en mi teléfono llamada Brier Point. Hugo me contó los detalles semanas después, cuando ya se había mudado. Dijo que el gerente de la propiedad tocó a las 7:15 de la mañana, mientras Gwen todavía estaba con la bata de la foto. Dijo que Gwen le dijo al gerente de la propiedad que debía haber un error. El gerente de la propiedad dijo, el titular de la tarjeta ha cancelado la reserva y ha reportado el pago como no autorizado. Necesito que la casa esté despejada antes de las 11 de la mañana. Gwen llamó a Lial. Lial llamó a la plataforma de alquiler. La plataforma de alquiler le dijo que el titular de la tarjeta había cancelado y que la cuenta estaba bloqueada. Para las 9 de la mañana, estaban cargando el equipaje en el coche. Hugo dijo que los vecinos a los que habían invitado para el fin de semana se quedaron en el patio viendo a la familia irse. Una de las esposas le dijo en voz baja a su marido, nosotros también deberíamos irnos. Se fueron antes de que Gwen terminara de empacar. Nadie se despidió de nadie. Eso habría sido suficiente. La reserva, la cancelación, el depósito que eventualmente recuperaría a través de la disputa. Podría haberme detenido ahí y considerarlo una lección sobre nunca darle a la familia el número de tu tarjeta de crédito. Pero el lunes por la mañana, mientras estaba en mi escritorio en el hotel revisando una factura de proveedor por sábanas, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. Excepto que el mensaje no era para mí. Ella canceló la reserva de la casa del lago. Necesitamos retirar todo de su tarjeta antes de que revise los estados de cuenta completos. Dile a Hugo que pague en efectivo en la tienda de neumáticos de ahora en adelante y que no publique nada más en línea. Me lo envió a mí en lugar de a Gwen. Lo leí una vez, luego lo leí de nuevo. Luego dejé el teléfono boca abajo en mi escritorio y miré la pared detrás de mi monitor por lo que pareció mucho tiempo. La factura de las sábanas seguía en mi pantalla. Los números no se movían. Nada en la habitación se movía. Lo único que cambió fue la forma en que entendía a mi familia. Retirar todo de su tarjeta. No cometimos un error. No, ella se enteró. Retirar todo de su tarjeta antes de que revise. No estaba arrepentido. Estaba manejando la exposición. Como una persona maneja una fuga, no reparando la tubería, sino moviendo los muebles antes de que el agua los alcance. Hice una captura de pantalla del mensaje. La guardé en la misma carpeta que las fotos de la casa del lago. Casi se la reenvié a Gwen en ese mismo instante, solo para ver qué diría, solo para verla intentar explicar un mensaje que decía, retirar todo de su tarjeta, en palabras de su padre, en el teléfono de su padre. Pero la hoja de cálculo que estaba a punto de construir me diría más de lo que Gwen jamás lo haría. Y había aprendido, a lo largo de 18 meses de cargos que no podía explicar, que la persona que hace la pregunta primero le da tiempo al mentiroso para ensayar. Empecé a entender que los $4.800 no eran el robo. Los $4.800 eran solo el cargo que casualmente noté. Siempre había habido más. La casa del lago era la última línea en una tarjeta que había estado sangrando silenciosamente durante 18 meses. Mientras yo pagaba el mínimo y comía sándwiches de mantequilla de cacahuete en mi escritorio y me decía a mí misma que la deuda de la tarjeta de crédito es algo que todo el mundo tiene. Esa noche consulté mi estado de cuenta completo de la tarjeta de crédito. Solicité un historial de transacciones de 18 meses,
imprimí el PDF de 401 páginas en el hotel después del horario de trabajo y me senté en la mesa del cuarto de descanso con un rotulador y una libreta. Hice lo que hago cada mes con el informe de conciliación de proveedores del hotel, comparé los cargos con las fuentes. Busqué patrones. La primera revisión me llevó 2 horas. Al final, el rotulador estaba seco. Había marcado $52.000 en cargos que yo no había realizado. El patrón era disciplinado, casi cuidadoso, repostajes semanales en la gasolinera cerca de la casa de mis padres, con un promedio de $400 al mes, totalizando aproximadamente $7.200 en 18 meses. Compras de comestibles en la tienda a 3 millas de su casa, no en la que está cerca de mi apartamento, con un promedio de $850 al mes, sumando alrededor de $15.300. Jugos Tire Shop, $1.100 en febrero de 2026. La corona dental de mi madre, Cheryl, $1.600 en noviembre de 2025. Muebles de patio entregados en la dirección de Gwen, $2.400 en abril de 2026. Y el cargo individual más grande, una bañera de hidromasaje, $3.200, entregada en casa de Gwen en octubre de 2025, además de cargos de restaurantes, compras de ropa, una factura de reparación de automóviles y la reserva de la casa del lago de $4.800 que me dijeron que había sido cancelada. $52.000, 18 meses, cada cargo en una dirección que no era la mía, para un miembro de la familia que no era yo, financiado por una tarjeta que pensé que solo yo estaba usando. Me quedé sentada en la mesa del cuarto de descanso mucho tiempo después de que el rotulador se secara. Miré las columnas de números e hice lo que me digo a mí misma que no debo hacer. Traduje el dinero a lo que me había costado en términos humanos. $52.000 era la cantidad que había estado cargando en esa tarjeta. La cantidad que me hizo convertir mi comedor en el dormitorio de Miles, en lugar de alquilar un apartamento de 2 habitaciones. La cantidad que me hizo saltarme la cita con el ortodoncista que necesitaba y decirme que mis dientes estaban bien. La cantidad que me hizo empacar el almuerzo de Miles todos los días y no comer nada hasta la cena, porque el pago mínimo era de $1.400 al mes. Y no podía entender por qué nunca disminuía. Nunca disminuía porque alguien le estaba añadiendo cargos cada semana. Mientras yo me saltaba comidas, mi padre llenaba su tanque de gasolina. Mientras yo dormía en un comedor convertido, mi hermana se sentaba en una bañera de hidromasaje de $3.200. Los números tenían sentido ahora. Tenían un tipo de contabilidad terriblemente clara que ojalá no pudiera ver. También encontré cargos que había descartado en su momento. Un cargo de $280 en una tienda de mejoras para el hogar en marzo de 2025 que asumí que era un error de procesamiento y nunca disputé. Un cargo de $450 en un restaurante en agosto de 2025 que pensé que era un duplicado de un proveedor del hotel, y lo dejé pasar. Un cargo de $190 en una tienda de mascotas que no tenía sentido porque yo no tengo mascotas, pero Gwen tiene 2 perros. Cada cargo que había encogido de hombros o dejado pasar había sido real. Cada uno de ellos era mi familia gastando mi dinero y contando con que yo no miraría con demasiada atención. A la mañana siguiente mi colega Nadia Keyen se sentó frente a mí con 2 cafés y la expresión que pone cuando sabe que algo anda mal antes de que yo se lo diga. Pareces haber estado auditando a un proveedor que nos debe 6 cifras, dijo. Nadia es la gerente de recepción. Ha trabajado a mi lado durante 4 años. Ella es a quien llamo cuando un huésped disputa un cargo y necesito a alguien lo suficientemente firme como para sacar el recibo original sin ponerse nerviosa. También es la única persona que asistió al 6º cumpleaños de mi hijo. Esa fue la traición más pequeña a la que debería haber prestado atención. Diciembre de 2024. Miles cumplió 6 años. Se lo dije a mis padres con 2 semanas de antelación. Se lo dije a Gwen. Pregunté si alguien quería venir por pastel a mi apartamento. Limpié la cocina. Puse serpentinas en la barra de la cortina que separa la habitación de Miles del resto del apartamento. Hice un pastel de chocolate desde cero porque Miles me pidió uno y yo no tenía dinero para un pastel de panadería ese mes, no con el saldo de la tarjeta de crédito que no podía explicar. Nadie vino, nadie llamó, nadie envió un mensaje de texto.
A las 7 de la tarde Miles sopló sus velas conmigo sosteniendo el encendedor y mi teléfono apoyado contra el azucarero, porque quería una foto de él sonriendo, incluso si nadie más estaba allí para verlo. Luego llamaron a la puerta. Nadia. Había conducido 40 minutos bajo la lluvia después de su propio turno. Sostenía una caja de la panadería de la Quinta Calle, la Good Bakery, la que tiene la crema de mantequilla que cuesta $14 la rebanada. La tarjeta decía, de tu tía Nadia, que siempre se acuerda. Miles todavía tiene esa tarjeta en el cajón de su mesita de noche. A veces la saca y la lee antes de acostarse. No todas las noches, solo las noches en que intenta recordar lo que se siente al ser importante para alguien fuera de nuestro apartamento. Le mostré a Nadia el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Le mostré el mensaje de texto mal dirigido. Ella estudió ambos con la misma concentración que usa en las disputas de salida, moviendo su dedo por las columnas, haciendo pausas en los cargos resaltados, luego regresando al principio y leyéndolos de nuevo. No dijo nada durante un minuto completo. Luego me miró por encima del papel y dijo, ¿cómo quieres manejar esto? De la misma manera que manejamos las retrocesiones de cargos en el trabajo, un cargo a la vez. Nadia me ayudó a verificar los códigos de proveedor con las direcciones de entrega. La compañía de la bañera de hidromasaje confirmó la entrega de $3.200 a la dirección de Gwen el 14 de octubre de 2025. Firmado por G-Bas. La tienda de muebles de patio confirmó la entrega de $2.400 a Gwen el 9 de abril de 2026. Jugos Tire Shop confirmó el cargo de $1.100 por neumáticos radiales para todas las estaciones en una camioneta registrada a nombre de Hugo Bass. El archivo de disputa del emisor de la tarjeta confirmó el cargo dental. El descriptor del comerciante mostraba a Cheryl Oldridge como el nombre del paciente facturado adjunto a la corona de $1.600 el 18 de noviembre de 2025. Luego llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Solicité una copia del formulario de adición de usuario autorizado. Llegó por correo electrónico 2 días después. El nombre de Lial había sido añadido como usuario autorizado el 12 de febrero de 2025. El formulario tenía mi nombre impreso, mi número de tarjeta y una firma al final. La firma no era mía. He firmado mi nombre miles de veces en contratos de proveedores de hoteles, en órdenes de compra, en autorizaciones de reembolso de huéspedes, en formularios escolares de miles, en mis papeles de divorcio. Conozco mi propia firma como un músico conoce su propia letra. La A mayúscula de Oldridge siempre es cursiva, un trazo en bucle que se conecta a la L sin levantar el bolígrafo. En el formulario, la A estaba impresa. Letras mayúsculas separadas de la L por un espacio visible. El descendente de la D hacía un bucle a la izquierda, donde el mío lo hace a la derecha. Alguien había practicado mi firma, y se había acercado lo suficiente como para engañar a un cajero de banco que no estaba prestando atención. Pero a mí no me había engañado. El formulario fue presentado en persona en la sucursal de Moorfield Road. El banco confirmó que no había llegado ninguna autorización en línea desde mi inicio de sesión, y que no había ninguna solicitud telefónica registrada. Del 10 al 14 de febrero de 2025, yo estaba en una conferencia de la industria hotelera en Phoenix, Arizona. Mi recibo del hotel, la confirmación de vuelo y el escaneo de mi credencial de la conferencia me situaban a 1.800 millas de esa sucursal bancaria. El escaneo de la credencial mostraba que asistía a un panel sobre resolución de disputas de huéspedes a las 2:15 de la tarde del 12 de febrero, la misma fecha del formulario. Mi padre entró en un banco, le entregó a un cajero un formulario con mi firma falsificada y se añadió a mi tarjeta de crédito mientras yo estaba en una sala de conferencias en otro estado, aprendiendo a detectar el mismo tipo de fraude que él estaba cometiendo. Presenté el informe policial un viernes por la mañana antes de mi turno en el hotel. Fraude de tarjeta de crédito, robo de identidad, falsificación de un formulario de autorización financiera. Me senté en una silla de plástico en la comisaría y rellené la documentación con un bolígrafo que no dejaba de fallar. El oficial revisó los formularios y me hizo preguntas estándar. Cuando llegó a la sección que preguntaba por la relación del sospechoso con la víctima, levantó la vista. Miembro de la familia. Mi padre. Hizo una pausa. No larga, solo un instante. Luego lo anotó.
Número de caso 2026, FR 3187. Me dijo que el caso sería asignado a un detective para seguimiento. Dijo, estos casos llevan tiempo. Le dije que entendía el tiempo. He estado esperando que esta familia me trate como una persona durante 32 años. Unas semanas más no cambiarían nada. Antes de que se enviara el correo electrónico, necesito contarte lo de la barbacoa. 2 semanas después de las fotos de la casa del lago, antes de que descubriera los $52.000 completos, mis padres organizaron una comida al aire libre un sábado por la tarde. Fui a recoger una fuente de cazuela que había dejado allí el mes anterior. Miles estaba conmigo. 6 personas estaban en el patio trasero, Lial en la parrilla, Gwen en el patio, Hugo con una cerveza, 2 de los amigos vecinos de mis padres y Cheryl de pie junto a la puerta corredera con los brazos cruzados, como se pone cuando ya ha decidido lo que va a decir y solo espera al público adecuado. Pregunté por la casa del lago. Lo dije con naturalidad como una pregunta, no como una acusación. Así que el viaje a Brier Point funcionó después de todo. Cheryl respondió antes de que nadie más pudiera. No fuiste invitada porque nadie te quería allí, Andrea. Apareces en todo con esa cara triste y tu niño pequeño, y esperas que todos organicen el fin de semana alrededor de tu humor. Los niños de Gwen sí juegan. Los niños de Gwen sí se ríen. Miles solo se sienta en el muelle y mira el agua, como si le hubieras enseñado a tener miedo de vivir. Tu abuelo habría sacado a los hijos de Gwen en el barco antes que a los tuyos. La única razón por la que alguna vez te dejamos reservar la casa fue porque tú eres la que tiene la tarjeta de crédito. ¿Y ahora quieres gratitud por eso? Lo dijo delante de Miles. Lo dijo delante de los vecinos, una pareja llamada los Pattersons, que conocían a mi familia desde hacía 12 años y que se miraron entre sí y luego miraron al suelo. Lo dijo mientras mi hijo estaba de pie a 3 pies detrás de mí, sosteniendo la fuente de la cazuela con ambas manos porque quería ayudar a cargar algo. Él escuchó cada palabra. No lloró. No se le cayó la fuente. Solo la apretó más y miró al suelo, de la misma manera que lo hicieron los Pattersons. Como si el suelo fuera el único lugar seguro para poner sus ojos. Le quité la fuente de las manos suavemente. Le tomé la mano y lo llevé al coche sin responder. En el coche estuvo callado durante 3 cuadras. Luego dijo, «Mamá, tengo miedo de vivir». Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «No, cariño, no tienes miedo de nada». Asintió y miró por la ventana y no volvió a mencionarlo. Pero he vuelto a reproducir esa pregunta todos los días desde entonces. Un niño de 7 años no debería tener que preguntarle a su madre si tiene miedo de estar vivo. Si alguna vez has pasado una semana construyendo un caso contra alguien que comparte tu apellido, sabes que la parte más extraña no es la evidencia. Es lo ordinaria que parece la evidencia. Recibos de supermercado, sellos de tiempo de gasolineras, una factura dental, una firma que hace el bucle en la dirección equivocada. Nada de eso parece traición. Todo parece papeleo. Bienvenidos de nuevo a Traición Revelada. El correo electrónico fue enviado el viernes por la noche a las 9 a Lial, Cheryl, Gwen y Hugo. Asunto, 18 meses de cargos adjuntos. Adjunté el estado de cuenta completo y anotado con cada cargo no autorizado resaltado. El formulario de autorización falsificado junto a mi firma real para comparar, el recibo del hotel de Phoenix que demostraba que yo estaba fuera del estado cuando se firmó el formulario, la captura de pantalla del mensaje de texto mal dirigido y un solo párrafo. La tarjeta de crédito ha sido cerrada. La disputa por fraude ha sido presentada ante la compañía de la tarjeta. El número de caso del informe policial es 2026 FR 3187. Estaré en la casa mañana a las 10 de la mañana. Esto no es una discusión. Es una notificación. Llegué a casa de mis padres el sábado por la mañana. Nadie estacionó en la acera con su coche. Le dije que no la necesitaba dentro. La necesitaba fuera. La puerta principal estaba abierta. Lial estaba en la mesa de la cocina con el correo electrónico impreso delante de él. Cheryl estaba junto al mostrador con los brazos cruzados. Gwen estaba en el sofá de la sala de estar con el teléfono en el regazo, la cara manchada.
Hugo estaba en el sillón de la esquina, inclinado hacia adelante, los codos en las rodillas, mirando al suelo. Todos habían leído el correo electrónico. Nadie había dormido bien. Lial habló primero. Presentaste un informe policial contra tu propio padre. Presenté un informe policial contra la persona que falsificó mi firma y cargó $52.000 a mi tarjeta de crédito. Esa persona es mi padre. Esto es un asunto familiar. Podrías haber llamado. Te llamé en mayo cuando reservé la casa del lago. Me llamaste en junio y me dijiste que era demasiado cara. Luego reconfirmaste la reserva con mi tarjeta y llevaste a la familia sin mí. Cheryl lo intentó después. Estás haciendo esto más grande de lo necesario. Tu padre usó la tarjeta para gastos familiares. Comida, gasolina, cosas que ayudan a todos. Los comestibles fueron en la tienda cerca de tu casa, no de la mía. La gasolina fue en la estación cerca de tu casa, no de la mía. La corona dental fue tuya. La bañera de hidromasaje fue entregada a la dirección de Gwen. Los muebles de patio fueron entregados a la dirección de Gwen. Los neumáticos estaban en la camioneta de Hugo. Nada de eso me ayudó a mí. Nada de eso fue autorizado. Gwen habló desde el sofá. Yo no sabía que papá estaba usando tu tarjeta. La bañera de hidromasaje está en tu patio trasero, Gwen. $3.200 cargados el 14 de octubre de 2025, entregados en tu dirección. Tú firmaste por ella. No me llamaste para preguntar de dónde venía el dinero porque no querías la respuesta. Gwen volvió a intentarlo. Mamá me dijo que ayudó a papá a pagar la bañera de hidromasaje. Dijo que era un regalo de cumpleaños. La corona dental de mamá también estaba en mi tarjeta. 18 de noviembre de 2025. $1.600. Ella no pagó tu bañera de hidromasaje porque no estaba pagando por sus propios dientes. Hugo levantó la vista del suelo. No había hablado hasta ahora. Miró a Gwen con una expresión que aún no era de ira, pero estaba en camino. ¿Me dijiste que pagaste la bañera de hidromasaje con tu bono de vacaciones? Gwen no le respondió. Sus dedos apretaban su teléfono tan fuerte que la carcasa se estaba doblando. Cheryl intentó un ángulo diferente. Tu padre ha estado bajo mucho estrés, su espalda, las facturas médicas. No estaba pensando con claridad. Él estaba pensando con la suficiente claridad como para falsificar mi firma en una sucursal bancaria, memorizar mi número de tarjeta de 16 dígitos y enviarle a Gwen instrucciones específicas sobre cómo ocultar los cargos. Eso no es confusión. Eso es un sistema. Casi me levanté y salí antes de que terminara la conversación. Pero el número de caso del informe policial estaba en la libreta de mi bolsillo y yo no había terminado. $52.000 en 18 meses. Gasolina, comestibles, dentista, neumáticos, muebles, una bañera de hidromasaje y unas vacaciones en la casa del lago que me dijiste que estaban canceladas. Cada cargo fue a un miembro de la familia que no era yo. Cada cargo fue no autorizado. Falsificaste mi firma en el formulario de usuario autorizado mientras yo estaba en una conferencia en Phoenix, a 1.800 millas de distancia. El formulario está fechado el 12 de febrero de 2025. Mi recibo del hotel cubre del 10 al 14 de febrero. El escaneo de mi credencial de la conferencia muestra que yo estaba en una sala de panel a las 2:15 de la tarde, el día en que presentaste el formulario. Cometiste fraude de tarjeta de crédito, robo de identidad y falsificación. Esas no son mis etiquetas. Esas son las etiquetas del informe policial. Y la compañía de la tarjeta de crédito tiene el formulario falsificado, el historial de transacciones y el mensaje de texto que me enviaste por accidente, diciéndole a Gwen que retirara todo de mi tarjeta antes de que yo revisara. Los miré a cada uno por turnos. Lial en la mesa, Cheryl en el mostrador, Gwen en el sofá, Hugo en la esquina. La voz de Cheryl se tensó. Vas a destruir esta familia por cargos de supermercado. Me dijiste en la barbacoa que la única razón por la que me manteníais cerca era porque yo tenía la tarjeta. Dijiste que mi hijo se sienta en el muelle como si le hubiera enseñado a tener miedo de vivir. Dijiste que el abuelo habría sacado a los hijos de Gwen en el barco antes que a los míos. Lo dijiste delante de miles.
Delante de tus vecinos. Delante de un niño de 7 años que sostenía una fuente de cazuela porque quería ayudar a su madre a cargar algo. No destruiste esta familia por cargos de supermercado, mamá. Tú la destruiste el día que miraste a mi hijo y le dijiste que nadie quería a su madre allí. Lial intentó ponerse de pie. Podemos arreglar esto. Te pagaré. Lo que necesites. Sin bancos, sin policía. Falsificaste mi firma. Eso no se paga con un cheque. Andrea, por favor. Cometí un error. Cometiste un error todos los meses durante 18 meses. Cometiste un error en el banco cuando falsificaste el formulario. Cometiste un error cuando me enviaste un mensaje a mí en lugar de a Gwen. Cada una de esas fue una decisión separada. Las manos de Lial se extendieron sobre la mesa. Su mano izquierda se deslizó y colgó a un lado. Los dedos se abrían y cerraban alrededor de la nada. Su mandíbula se apretó, se mantuvo, se relajó. Sus hombros cayeron 2 pulgadas, luego 3. Se volvió a sentar sin elegirlo, sin prepararse. Por primera vez en mi vida, mi padre parecía un hombre sentado frente a un número que no podía suavizar, explicar o convertir en un favor familiar. 52.000 era demasiado grande para excusarlo. La firma falsificada era demasiado específica para negarla. Esta es la última tarjeta de crédito, la última reserva, las últimas vacaciones que financio para personas que me dijeron que no estaba invitada a mi propia reserva. La tarjeta está cerrada. La disputa ha sido presentada. El informe policial está activo. Y la próxima vez que alguien en esta familia necesite un remolque de emergencia, una corona dental, un juego de neumáticos o una semana en el lago, llamen a alguien cuya firma no falsificaron. Me giré hacia Gwen. Dijiste que la única razón por la que la familia me mantenía cerca era porque yo tenía la tarjeta. Tenías razón, y ahora no la tengo. Me dijiste que la casa del lago era demasiado cara. El estado de cuenta de la tarjeta dice que gastaste $52.000 demostrando que no lo era. Gwen empezó a llorar. Hugo se levantó, se metió las llaves en el bolsillo y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el pasillo y miró a Gwen. ¿Sabías lo de la tarjeta todo el tiempo? Ella no respondió. Él se fue. Conduje hasta el coche de Nadia, me apoyé en el lado del pasajero y me quedé allí un momento, respirando. Luego conduje a casa e hice a Miles un sándwich de queso a la parrilla, y no mencioné dónde había estado. 3 días después, Lial llamó. La voz razonable, la voz que me había dicho que la casa del lago era demasiado cara, la voz que me había dicho que los ahorros se habían ido, que el momento era malo, que la familia necesitaba ajustarse. La voz que te hacía sentir que el problema eran tus expectativas y no su comportamiento. Lo siento. Debería haberte hablado de la tarjeta. Dejemos esto atrás. Te devolveremos el dinero de la casa del lago, los 4.800, si retiras la disputa con la compañía de la tarjeta de crédito. La familia no debería involucrar a los bancos, Andrea. Los bancos no entienden a las familias. Se disculpó por $4.800. Ofreció pagar $4.800. El total era de $52.000. Estaba comprando silencio con un 90% de descuento, adjuntando una condición a la disculpa y llamándolo amor. La condición me dijo todo lo que la disculpa no. No estaba arrepentido por lo que hizo. Estaba arrepentido de que dejara de funcionar. Me dijiste que la casa del lago era demasiado cara. El estado de cuenta de la tarjeta dice que gastaste $52.000 demostrando que no lo era. Colgué. Las consecuencias llegaron como el agua que encuentra grietas en una cimentación. Lentamente al principio una gota a la vez y luego por todas partes a la vez, hasta que las paredes están mojadas y el daño es estructural. La compañía de la tarjeta de crédito completó su revisión inicial a principios de agosto. Debido a que el formulario de usuario autorizado en sí era fraudulento, toda la disputa fue tratada como apropiación de cuenta y robo de identidad, no como un arrepentimiento ordinario del comprador. Esa clasificación abrió la ventana completa de 18 meses para la recuperación. El emisor de la tarjeta revirtió los cargos más recientes primero y abrió reclamaciones de recuperación de fraude sobre los más antiguos.
Los $52.000 completos no regresaron de la noche a la mañana. Se movió en etapas: créditos provisionales, desafíos de proveedores, revisiones de investigación y reclamaciones de recuperación contra la cuenta del usuario autorizado. Algunos cargos se resolvieron en días, otros tardarían meses. La empresa de la bañera de hidromasaje envió una demanda de recuperación a la dirección de Gwen primero. Cuando Gwen no pudo presentar una prueba independiente de pago, programaron la retirada bajo los términos de la retrocesión. Un equipo vino y la desatornilló del patio el 12 de agosto. La tienda de muebles de patio exigió la devolución de la mercancía o el pago directo. Hugo's Tire Shop le envió una carta de cobranza por $1.100. Envié las capturas de pantalla de las fotos eliminadas de la casa del lago de Gwen, lado a lado con el mensaje de texto de Lial del 10 de junio que decía que todos habíamos acordado que era demasiado cara, a mi tía Darlene, la hermana mayor de Cheryl, y a 3 de las amigas de la iglesia de Cheryl a quienes se les había dicho durante años que Andrea nunca quería ser parte de la familia. Las fotos contaban una historia diferente. El texto contaba una historia diferente. La tía Darlene llamó a Cheryl esa noche y dijo: «Me dijiste que ella se negaba a venir a la casa del lago. Me dijiste que se echó atrás». Cheryl no le devolvió la llamada. 2 de las amigas de la iglesia dejaron de responder a los mensajes grupales de Cheryl. La versión curada de la familia que Cheryl había estado construyendo durante años en línea y en persona se derrumbó en el espacio de 4 capturas de pantalla y un mensaje de texto. Hugo se mudó de la casa de Gwen a finales de agosto. Me dijo más tarde en un mensaje de texto que no esperaba, que la conversación final ocurrió un martes por la noche. Le preguntó a Gwen una vez más sobre la bañera de hidromasaje. Ella le dijo que su madre había ayudado. Le preguntó sobre los muebles del patio. Ella le dijo que estaban en oferta. Le preguntó sobre los neumáticos de su propia camioneta. Ella no dijo nada. Empacó una maleta, tomó la camioneta que ya no sabía cómo sentirse bien conduciendo y se fue a casa de su hermano. También me dijo que su hija, que tiene 7 años, la misma edad que Miles, le preguntó a Gwen una tarde por qué la tía Andrea dejó de venir a cenar. Gwen dijo que Andrea estaba ocupada. La niña dijo: «Siempre está ocupada cuando somos nosotros». Hugo dijo que terminó de empacar esa noche. La hipoteca de Gwen, la que había estado suplementando con cargos en mi tarjeta sin admitir que lo sabía, venció en septiembre sin los ingresos de Hugo. Hugo me dijo más tarde que el prestamista lo llamó cuando se perdió el pago, ya que su nombre todavía estaba en el préstamo. Ella había perdido el primer pago. La casa con el espacio vacío de la bañera de hidromasaje, el rectángulo de hormigón descolorido donde solía estar, y los muebles de patio devueltos, era una casa que ella ya no podía mantener por sí misma. Y luego estaba Gwen. A finales de agosto, un sábado por la mañana, estaba en el parque del barrio con Miles, cerca de las mesas de picnic. Le estaba enseñando a trenzar un trozo de cuerda como mi abuelo me enseñó a trenzar la cuerda del muelle. 3 hebras apretadas, pacientes, doblando cada una sobre la siguiente. Miles estaba concentrado, la lengua entre los dientes, equivocándose en el patrón y empezando de nuevo sin quejarse. Entonces vi a Gwen. Estaba al otro lado del estacionamiento con sus hijos. Estaba de pie junto a su coche con la mano en la manija de la puerta. Sus hijos ya estaban abrochados en el asiento trasero. Nos observó durante quizás 10 segundos. Miles se reía porque finalmente había logrado la trenza y la levantó para que yo la viera. La pulsera estaba en mi muñeca. Gwen nos miró a la distancia entre nosotros y ella, y eligió la distancia. Se subió al coche y se fue sin cruzar el césped. No saludó. No se acercó. La distancia era más fácil que cualquier cosa que hubiera tenido que decir. A finales de agosto, un sábado, conduje 2 horas al norte con Miles hasta el lago Bescot. Sin recuerdos familiares, sin muelle de cedro, sin libro de visitas con el nombre de nadie. Solo un bote de remos alquilado, una caja de aparejos y 2 cañas. Antes de irnos, me apreté más la pulsera en la muñeca. 23 años, y el nudo aún se mantenía. En la tienda de cebos, cerca del embarcadero, compré un trozo de cuerda nueva para el muelle, del mismo nylon trenzado de 1/4 de pulgada que usaba mi abuelo. Me senté en el portón trasero de mi coche con Miles a mi lado y le trencé una pulsera como recordaba que mi abuelo me trenzó la mía.
3 hebras apretadas, lentas, doblando cada una sobre la siguiente hasta que el patrón se fijó. ¿Para qué es esto?, preguntó. Significa que perteneces aquí. Aquí como este lago. Aquí como donde quiera que vayamos. Se la até en su muñeca izquierda. Levantó el brazo y la miró junto a la mía. La suya era de un blanco brillante. La mía tenía 23 años de gris. Sonrió de la manera en que sonríe cuando nadie le ha dicho que está bien sonreír y él lo hace de todos modos, que es el único tipo de sonrisa que importa. Remamos hasta el medio del lago. Le até una mosca a su sedal, el mismo nudo de medio nudo que mi abuelo me enseñó en el muelle de Brier Point hace 30 años. Miles lanzó en su cuarto intento. La línea salió limpia y nos sentamos en el bote en silencio, y por primera vez en meses, no sentí que estuviera cargando algo que no podía soltar. Si tú o alguien que conoces alguna vez han sido tratados como una tarjeta de crédito en lugar de como un miembro de la familia, sabed esto: los cargos pueden revertirse, la tarjeta puede cerrarse, la firma puede demostrarse falsa. Y las personas que os dicen que la casa es demasiado cara mientras gastan vuestro dinero para llegar allí, eventualmente se quedarán sin tarjetas que usar. Gracias por escuchar. Esto ha sido Traición Revelada. En la cocina de mis padres, el estado de cuenta anotado de la tarjeta de crédito estaba en un cajón. El patio de Gwen tenía un rectángulo de hormigón descolorido donde solía estar la bañera de hidromasaje. La camioneta de Hugo estaba en casa de su hermano. La tía Darlene no había devuelto las llamadas de Cheryl. Las amigas de la iglesia habían dejado de invitarla al círculo de oración. Y en un lago a 2 horas al norte, un niño de 7 años con una pulsera de cuerda trenzada pescó su primera mojarra con una mosca que su madre le ató, la sostuvo con ambas manos goteando y dijo: ¿Podemos volver? Sí, amigo. Podemos volver. La pulsera en mi muñeca tenía 23 años y aún resistía. La suya era completamente nueva y ya se estaba mojando. Pertenecíamos allí, no porque alguien nos invitara. Porque nosotros lo elegimos. Él pertenece aquí tanto como el muelle, eso fue lo que dijo mi abuelo. Y tenía razón. Siempre tenía razón.